El tema de esta noche, amados hermanos, Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden declarar que Dios está conmigo? ¿Cuántos pueden declarar que Dios está con usted? ¿Cuántos pueden declarar victoria? ¿Cuántos pueden declarar que el enemigo está derrotado? ¿Cuántos pueden declarar que la mano de Dios está con nosotros? El poder de Dios está con nosotros. Padre bendito de la gloria, venimos en esta noche, oh Dios, dándote gracias primeramente, reconciliándonos contigo. Padre, pidiéndote perdón por cada ofensa, cada pecado, oh Dios, aún aquellos pecados ocultos. En el nombre de Jesús, Padre, ser invitado de honor en esta noche. Ministra, Espíritu de Dios, ministra, Espíritu Santo, aquellos corazones atribulados, aquellos corazones tristes, afligidos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, se sujeta todo espíritu demoníaco, toda enviación del enemigo se sujeta, oh Dios eterno de la gloria. Padre amado, bendito es tu nombre. Declaramos que tu Santo Espíritu se mueve en este lugar. Declaramos que ángeles se mueven en este lugar, que tu gloria se mueve en este lugar. Oh bendito Dios, declaramos una atmósfera libre, una atmósfera de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu que no exalte tu nombre es atado y echado fuera, fuera de esta casa. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Póngase cómodo. Amados, qué tremendo cuando los problemas llegan a quitarnos el sueño. ¿A cuántos les ha quitado el sueño los problemas? Levántenme la mano ahí los sinceros. Mire, amado hermano, cuando el enemigo trae problemas y empieza a poner los problemas de diferentes índoles, porque hay problemas como la pulpería, churros, galletas, paletas, de todo hay, pues. Estamos aquí, hermano. Entonces el enemigo nos pone trabas, nos pone obstáculos para mostrarnos que puede destruirnos. Y de verdad que somos frágiles nosotros los seres humanos, aún cuando tengamos mucha oración, aún cuando tengamos mucha fe. Si Dios no está con nosotros, nosotros somos presa fácil del enemigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos la protección de Dios, necesitamos el auxilio de Dios, y declaramos con nuestros labios: Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden decirlo? Dios está conmigo. No importa el proceso, no importa el problema, conmigo está Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dios cuida de mí, ese es el tema. Amén, aleluya. Amados, quizás tú perdiste algo. En el proceso se pierden cosas. Hay gente que pierde un carro, hay gente que pierde una casa. ¿Qué ha perdido usted? Ayúdeme a predicar. ¿Qué ha perdido? Hay gente que ha perdido esposo, esposa, hijos, procesos difíciles. ¿Y usted qué ha perdido? Porque déjeme decirle que si usted no ha perdido nada, usted está en el otro bando. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces cuando el proceso llega, se pierden cosas. Hubo un proceso en la eternidad. Unas criaturas que eran eternas, inmortales, perfectas. Se perdió algo allá también. El enemigo se rebeló contra Dios y se trajo la tercera parte. Y luego
Cayó el enemigo en la tierra y se perdió la humanidad. ¿Estamos aquí, iglesia? Se perdió Adán y Eva. Y vino la muerte, porque la consecuencia es eso, la muerte. Diga conmigo, he perdido, pero voy a ganar. A su nombre. Mire, amado hermano, déjeme decirle, déjeme contarle. En el proceso quizá usted ha perdido la salud. ¿Cuántos han perdido la salud en el proceso? Hay gente, amado hermano, que tiene un proceso tan grande que no solamente riqueza pierde, sino la misma salud. Hay gente, amado hermano, hay hermanos y hermanas que están atravesando la tormenta, que están sufriendo económicamente, que están sufriendo emocionalmente, y viene el diablo y le pone la enfermedad. A su nombre. Pero déjeme decirle que Dios cuida de usted. No me entendió bien. Dios cuida de usted, porque si Dios se descuida de usted, el enemigo la destruye en un segundo. A su nombre. Mire, amado hermano, el enemigo es poderoso. La palabra del Señor dice que el diablo anda como un león rugiente, dice, buscando víctimas. ¿A quién devorar? A uno lo va a devorar a través de la enfermedad. A uno lo va a devorar a través de la finanza. ¿Estamos aquí, iglesia? A uno lo va a devorar a través de problemas emocionales. Pero déjeme decirle, amado hermano o hermana, amigo que nos está viendo en las redes, Dios te dará la victoria en todos los procesos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mire, hermano, ¿cuántos han perdido? Quizás usted perdió el primer tiempo, pero dígale al diablo, en el segundo tiempo te goleo. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Mira, yo me ganaste 3-0 ahorita en el primer tiempo, porque estaba trabajando solo, andaba divagando, no tenía fe. Pero en el segundo tiempo, arrebato, diga esta palabra, la victoria es mía. A su nombre. Mire, amado, la iglesia debe de aprender que Dios cuida de nosotros. Nosotros no somos víctimas. Aún en el proceso, Dios se va a glorificar. ¿Cuánto lo cree? Si yo le preguntara a usted cuánto perdió económicamente, ¿ha perdido economía? Levánteme la mano los sinceros. ¿Ha perdido un gran amor? ¿Se le fue? A su nombre. Uno diría, gloria a Dios de la que me liberé. A su nombre. Mire, amados, en el proceso se pueden perder empresas, se pueden perder negocios, se pueden perder cuentas bancarias, se pueden perder carros, casas, se pueden perder bienes. Pero en el proceso, todo lo que tú pierdas, Dios te lo va a dar al doble. Yo no sé si estoy entendiendo. Dios te lo va a dar doble. Si perdiste 100 casas, vienen 200. Si perdiste algo, Dios te lo devuelve, porque vamos a leer la palabra. Dios, amado hermano, no procesa a nadie de balde. Cuando hay un proceso y pierdes algo, es porque viene algo mejor. Diga conmigo, lo que no servía estoy perdiendo, porque lo mejor está por venir. Yo no sé cuántos adoran la gloria de Dios, cuántos me ayudan a predicar. Lo mejor está por venir, la gloria mejor viene. Así que no le diga al diablo, soy víctima. Dígale al diablo, bueno, en este proceso estoy dejando lo que no sirve, lo mejor viene. Amados, algo que he comprendido es que en el proceso Dios nos va a hacer perder cosas que el enemigo la va a arrebatar. ¿Estamos aquí? Quizás hijos, familiares, amigos, pero Dios te va a quitar aquellos amigos falsos. A su nombre.
Dios te va a quitar aquellos hermanos falsos para ponerte gente de verdad, gente leal a ti, gente que ama a Dios y que va a amar a ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay gente que se preocupa que Él ya no me visita. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Porque si no la visita en el proceso, no puede estar en el futuro glorioso con usted. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Si a usted no lo visita y en el proceso, diga, de la que me libré. Esos falsos amigos, esos falsos hermanos, la van a abandonar en el proceso. Y quizás usted diga, perdí amistad. No, no perdió amistad, cambió de amistad. Aquellos eran arrogantes, soberbios, pero lo que va a tener gente humilde, ungida, amadora de Dios. A su nombre. ¿Cuántos me ayudan a predicar? Mira, amados, cuando nosotros entendemos que los procesos son necesarios, ¿cuántos están atravesando un proceso? Levánteme la mano, los sinceros. ¿O estamos en vacaciones? ¿Cuántos tienen proceso? Ahorita, ahora. Todo lo que has perdido, Dios te lo devuelve al doble. ¿Cuántos lo creen? Recibe esa palabra. Yo no sé si usted le cree a Dios, pero yo le creo a Dios que cuando Dios deja que el enemigo te robe algo, es porque Él te lo va a dar doble. Es porque la bendición mejor será mejor la que viene, no la que te está soltando, no la que te está robando el diablo. Quiero invitarle a leer en Job. Qué tremendo cómo Dios trabaja. Mi hermano Ernesto no sabía que el tema era Dios cuida de mí, y cantó así como Job. Estamos aquí, iglesia. Cómo Dios conecta, ¿verdad?, el mensaje y las alabanzas para que la honra y la gloria sea al Señor. Amén. Dice la palabra en Job capítulo 1. Estamos aquí, iglesia. Atrasito de Salmos está Job. Y vamos a dar la lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra Job capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Póngase cómodo. Amados, ¿usted leyó bien conmigo? Dice la palabra que en Uz, en una región en el Medio Oriente, había un varón que amaba a Dios. Palabra de Dios, no de hombre. Dijo: hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién daba el testimonio? El juez y el abogado, el rey de reyes. Y luego dice la palabra que este hombre, estamos aquí siguiendo, hermano, tenía, dice, ¿cuántas ovejas? ¿Cuántas ovejas tenía? Se imagina 7,000 ovejas, hermano. Hay gente que se vuelve loca con 100. Eran 100 ovejas. Pues este tenía 7,000 ovejas. Usted se imagina la clase de rancho que había ahí. ¿Estamos aquí, iglesia? Tenía 7,000 ovejas. Lea conmigo. Y dice la palabra que tenía 3,000 camellos. ¿Está leyendo conmigo? 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Imagínense que con 2 bueyes se hará bastante tierra. ¿Cuánto se hará se va a arar con 500 yuntas de... ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Diga conmigo, no he perdido nada. A su nombre. Dice que tenía 500 yuntas de buey. ¿Cuánto es 500 yuntas de buey? Una yunta son
2 bueyes, serían 1000 bueyes. ¿Cuánta tierra se ara, hermanos, los que son expertos en la siembra? ¿Cuántas manzanas se ara con una yunta de bueyes? Una manzana. Entonces 500 yuntas de bueyes ararían 500 manzanas para siembra, poniendo a trabajar suavemente a los toros, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Eso era solo para sembrar para la comida de él. Oh, yo no sé si estoy teniendo que pensar. ¿Estamos aquí, iglesia? Los 500 bueyes o yuntas de bueyes, que son 1000 toros, eso era para la siembra, para la comida de él, para la despensa de él. ¿Estamos aquí? Era multitrillonario. Y dice la palabra que tenía 500 asnas, 500 burritos, hermanos, para carga, para llevar el frijol, el maíz, el trigo a los graneros de Job. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos me ayudan a predicar? Y mire, amado hermano, dice la palabra que en un solo día el enemigo vino a presentarse delante de Dios y le dijo: Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra? Está hablando de toda la tierra. Hombre recto, perfecto, era un prototipo de Cristo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios le dice: no, si así cualquiera te sirve, lo has bendecido, lo has ayudado, lo has multiplicado, 7000 ovejas. ¿Estamos aquí? 3000 camellos. ¿Sabe cuánto vale un camello, hermano? Y mire, amado hermano, que esos grandes de Arabia Saudita tienen hasta 200 camellos. Los príncipes, 200, este tenía 3000. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra que Job, él estaba tranquilo porque su corazón era limpio delante de Dios. Quizá usted dice: ¿por qué a mí el proceso? Bueno, si Job era perfecto, recto, temeroso, no digamos nosotros, amados. Si nosotros le fallamos a Dios hasta de por puro gusto, a su nombre. ¿Cuántos son sinceros? Y mire, amado, que Job tenía, dice, 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, trabajadores. ¿Sabía usted que era un reino? Amados, habían cantantes, habían artistas, habían compositores adentro del reino de Job. ¿Estamos aquí? A veces nosotros creemos que es una hacienda así como las que están allá abajo. No, hermanos. Estamos hablando un reino. Porque lo que Dios menciona ahí es lo que Job cosechaba para su familia y los criados. ¿Estamos aquí? Mire, amados, dice la palabra en el verso 5: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, porque ¿qué pasó? Que Job, en el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Celebraban el qué? Cumpleaños, etc. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra, si había algún graduado lo celebraban también. Había billete para todo eso. Hay gente que no celebra porque no hay nada. Estamos arrancados a su nombre. Pero diga la bendición bien. Mire, amados, y dice la palabra que y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. ¿Estamos aquí?
No ofrendaba una vez a la semana, no, todos los días. Todos los días hacía fiesta. Allá en el Nuevo Testamento había un hombre rico, pero que no ayudaba a nadie. Pero acá Job hacía fiesta, hacía banquete y ofrecía sacrificios a Dios todos los días. Y decía, si pecan mis hijos mañana, llego con la ofrenda hoy. ¿Estamos aquí? Y mire, amado hermano, por eso Dios dice: Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Dios ve a Job, el enemigo empieza a tener envidia. Diga conmigo: envidia. Y dijo: tú le has bendecido, tú le has multiplicado, así cualquiera te sirve. Y Dios le dice: no, esto yo puse en el ADN que le va a servir en buenos tiempos y en malos tiempos, en tiempos buenos y en tiempos malos. A su nombre. Hay gente que solo le gusta servir en tiempos de bonanza. En tiempos de escasez se escasea también de venir a la iglesia. A su nombre. Hay gente que cuando le llega la escasez, le llegó la escasez de la palabra, le llegó la escasez de la fe. Y uno ¿estamos entendiendo? Pero Job, amado hermano, aún en la abundancia, ofrendaba a Dios, sacrificaba a Dios y también lo hacía por sus hijos. Y decía: por si aquellos pecaron o por si tenían la intención de pecar, también está la ofrenda. ¡Qué tremendo Job! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mire, amados hermanos, dice la palabra, verso 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y eso era en bonanza, amados hermanos. Pero el enemigo dijo: no, hay que probarlo en escasez. ¿Estamos aquí? Los que están pasando procesos, diga conmigo: en escasez o en abundancia, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. No somos cristianitos de papel. Hay algunos que son cristianos de papel, de cartulina. Pero nosotros en el proceso o en bonanza nos paramos en la brecha. ¿Cuántos alaban la gloria? Y dice la palabra, dice versículo 6, lea conmigo: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el fiscalón, aquel que la fiscaliza a usted, aquel que la observa a usted, aquel que quiere mandarla al infierno a usted. Pero dígale: te equivocaste conmigo, porque yo soy propiedad de Cristo. ¿Cuántos son propiedad de Cristo? Y dice que Satanás vino, ya sabía lo que tenía. A su nombre. Mire, amado hermano, si hay un enemigo que conoce todo de usted, es el diablo. Sabe lo que tiene, sabe cuánto tiene. ¿Estamos aquí? Y mira, amado hermano, lo tiene tan fiscalizado el diablo que sabe cuántos pares de zapatos tiene, cuántas camisas. Quizá usted no sabe cuántos tiene, pero el diablo dice: tiene esto, aquello, lo otro. Seguir adorando a Dios y le quitamos eso. A su nombre, gloria a Dios. Vamos aquí, iglesia. ¿Cuántos me ayudan a predicar? Mire, dice el diablo: este tiene una motito, hay que quitársela. Idolatra la moto. Dice Dios: no, porque le tumbamos la poquita fe que tiene. A su nombre. Dios cuida de mí. ¿Cuánto puede decir Dios cuida de mí? Mire, amado hermano, yo he tenido procesos que si le presto los zapatos a usted, se ahorca en un instante. Usted ha de decir al hermano cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo prospera. Pero cuando quisiera tener mis zapatos diría: no, mejor sigo comiendo frijolitos. A su nombre. Mire, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino, tenía fiscalizado a Job. Había notado: Job tiene 7,000 ovejas. Conté mal, 7,000, una no.
Anda, contámela. Y le decía a aquellos demonios y potestades, correr rápidamente, contámelo rápido. A su nombre. 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Si hay gente que con una moto se vuelve loca. A su nombre. ¿Estamos aquí? Hay gente que con 20,000, 30,000 empiras se le sube la bilirrubina, como dijo Liguerra. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay gente que se pone creidona, ¿verdad? Con un poquito, hermano. Y cuando el diablo le quita ese poquito, maldice a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Estamos aquí? Y el diablo tenía fiscalizado a Job. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchos criados, muchas tierras. ¿Estamos aquí? ¿Hasta dónde llegan los límites de los terrenos de Job? Yo no sé si está entendiendo el mensaje. Dijo, va desde aquí hasta allá al Zamorano, Tegucigalpa. Porque este hombre necesita mucha tierra porque tiene 1,000 bueyes. Si con 12 hagan 2 o 3 manzanas diarias, ¿se imagina cuántas son? 500 yuntas de bueyes. Mire, amados, para que usted dimensione lo que perdió Job. ¿Estamos aquí? Job perdió mucho. Nosotros no hemos perdido ni la pizcachita. Y a veces lloramos por los 2 pesos que perdemos. Ya me imagino que Job se pondría a reírse de nosotros. ¿Y este qué le pasa? Tenés esto, hombre. El hombre más rico de Honduras. Su nombre. Mire, amado hermano, cuando Job estaba adorando a Dios, el diablo estaba maquinando cómo quitarle la bendición. ¿Estamos aquí? El diablo estaba maquinando cómo en el proceso le iba a robar 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¿Estamos aquí, iglesia? El diablo dijo, ¿a dónde la voy a llevar? Y empezó a invitar a reinos. ¿Estamos leyendo la Biblia? Vinieron unos reyes y se llevaron las ovejas, las vacas, los criados, las criadas. Ahí después lo lee usted. Vinieron reyes. No vino un ejército, vinieron ejércitos conjuntamente reyes. En un solo día. Dice la palabra que Job estaba adorando a Dios, estaba sacrificando ofrendas a Dios y que de repente dice, venía alguien corriendo y le dice Job, patrón, vengo a darte una mala noticia. Se llevaron todas las ovejas. Ya me imagino a alguien ahí que le lleven las 2 vaquitas únicas que tiene. Estamos aquí. Imagínese que le lleven 50 vaquitas, que diga usted, toda la vida he trabajado por esas 50 vacas. Y que cuando vaya a ver en la mañana ya el cerco está abierto, llevaron 3 camiones con todo y vacas. Ha pasado. Estamos aquí. Así le pasó a Job, 7,000 ovejas que no se supieron si agarraron avión o barco, pero que en un solo día no estaban. Qué poder de destrucción del enemigo. Estamos aquí. Y no solamente las ovejitas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Imagínense la logística de mover 3,000 camellos, hermano. ¿Cómo mover 3,000 camellos, 7,000 vacas, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas? Estamos aquí, amados. ¿Cuántos me ayudan? ¿Se imaginan la logística? Camiones, trabajadores para llevarse todo. Y luego que se llevaron todo, le llevaron los trabajadores, le llevaron los criados, le llevaron todo. Salón de baile. Y que de repente luego aquella tierra que era de Job pasó a ser dueña a otra persona. Permitido por Dios. Estamos aquí. O sea que aquellas se las llevaron, se las robaron. Y luego, amados, las tierras tenían nuevo dueño, el diablo. ¿Quién vive?
¿Quién vive? Denle la gloria a Dios. Tremendo. Mira, hermano, a Job no lo movió eso. Luego, para rematar, entre las noticias le dijeron: le cayó la casa a tus hijos, murieron todos. Estamos aquí. Hay gente que con la pérdida de un ser querido no se ha levantado hasta el día de hoy. Imagínese Job, todos sus hijos estaban celebrando, dice el versículo 3 y 4, y de repente vino un viento, el diablo sopló, le cayó la casa, quizás vino un tornado, quizás vino un huracán, una tromba marina, no sé, pero que murieron los hijos de Job, murieron. Estamos aquí, iglesia. En un solo día Job pasó de ser el hombre más rico del mundo a ser el hombre más miserable del mundo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? El hombre que lo tenía todo, el hombre que disfrutaba todo, que honraba a Dios con sus bienes, que amaba a Dios como nadie en la tierra ha amado a Dios. Cayó en bancarrota, sin bienes, sin nada y sin familia. Y a veces nosotros en un vasito de agua nos ahogamos. Diga conmigo, el proceso que estoy atravesando es para que Dios me bendiga doble. Mire, el diablo, amado hermano, como es un fiscal acusador, empezó a fiscalizarle los bienes a Job. Sabía dónde estaban las ovejas, sabía dónde estaban los criados, las yuntas de bueyes, hasta dónde llegaban las colindancias de los terrenos de Job. Y en un solo día, aquellas tierras pasaron a ser dueñas otras personas. Los trabajadores ya no trabajaban para Job. Pero Job, lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el Eterno. ¿Cuántos lo pueden decir en esta noche? Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el Señor. Cuando usted aprenda a adorar a Dios, cuando usted aprenda a alabar a Dios en la tormenta, la bendición será doble. Mire, amados, a veces nosotros en el proceso empezamos a hablar mal. Lo que me pasa a mí, qué barbaridad. No diga: voy a ser doble bendecida. Diga conmigo: voy a ser doble bendecida. Se llevaron la basura, el diablo se llevó la basura porque la bendición viene a su nombre. Amados, en el principio del proceso, ayúdenme, no se me distraiga. En el principio del proceso Job era multimillonario. Tenía, dice la palabra, 7,000 ovejas. En el principio del proceso. Y llegó el momento donde Job, amado hermano, no solamente lo perdió todo, sino que también perdió la salud. Mira, amado hermano, usted puede perder los hijos, la mujer, la casa, todo, pero el diablo sabe una debilidad. ¿Y sabe cuál es la debilidad? Que cuando su cuerpo es tocado, ahí es cuando empieza a blasfemar el nombre de Dios. A usted le puede quitar la casa, el carro. Usted sabe que Dios se lo va a dar doble. Pero cuando ya empieza a faltarle la respiración, cuando empieza a fallarle un pulmón, cuando empiezan a detectarle cáncer, empieza a ausentarse de Dios. ¿Estamos aquí? En el proceso, Dios tira el trigo
los zarandea. Dice la palabra, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo le he rogado al Padre que no le falte la fe a su nombre. ¿Qué es lo que necesitamos, amados hermanos? Fe en el poder de Dios. Porque si Dios estuvo con Job, va a estar con usted. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, así como estuvo con Job, así está conmigo. De esta salgo victoriosa o victorioso. A veces en el proceso no nos gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Hay gente que dice empatar tal vez, pero perder no. Job perdió todo y la salud también. O sea, lo perdió todo. Y a pesar de todo perderlo, dijo el diablo, a este lo voy a hacer blasfemar tocándolo. Dijo Dios, tócalo. Imagínense que Dios le permita al diablo eso. Vamos aquí. Tócalo. No le quites la vida así. El diablo tiene límite. ¿Sabe usted que el diablo es más obediente que los cristianos muchas veces? Dios le dijo, no le vayas a quitar la vida a mi siervo Job. Puedes ponerle una enfermedad, lo que vos quieras, menos quitarle la vida. Y vino el diablo como por arte de magia, ¿verdad? Y cuando pasa por Job, de repente Job dice, me pica acá, me pica allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por aquí? Había una guerra. El padre había retado a Lucifer que aquel hombre no iba a blasfemar el nombre de Dios. Y el enemigo, como el ángel de destrucción que es, le puso una sarna maligna de los pies hasta la coronilla. Vamos aquí. No había espacio donde no le picara a Job. Hasta el pelo le picaba. Si hacía solo, lastimaba. Si no hacía solo, lastimaba. Era una rasquiña día y noche. Llagas y úlceras malignas, indetectables para la ciencia médica. Y Job dijo, no, yo voy a ir al hospital porque me estoy muriendo. Ay, Señor Jesús, llamen al 911. ¿Vamos aquí? Job se sentó en ceniza, dice la palabra, donde no habían casas, habían mansiones. ¿Vamos aquí? Habían mansiones. Pero mansiones que parece que le cayeron meteoritos teledirigidos. Los consumieron los bienes. Y donde habían quedado cenizas, Job se tiró ahí. Y agarró un pedazo de tiesto. ¿Sabe qué significa pedazo de tiesto? Ayúdenme. Un pedacito de teja. Eran casas coloniales. Por eso a los españoles les encantan las casas coloniales. Agarró un pedacito de teja y se rascaba por todos lados. Vamos aquí. Para no alargarle la historia, la cual usted ya se la sabe. Job pasó de ser el hombre más millonario al hombre más miserable, permitido por Dios para vencer las tinieblas. En los procesos, Dios se va a glorificar de una o de otra manera. Job, él recordaba la bendición. Él decía, me acuerdo cuando Dios me bendijo. Me acuerdo cuando tenía mis hijas. Me acuerdo cuando tenía mis hijos. Me acuerdo cuando tenía los criados. Vivía del recuerdo, Job. Vamos aquí. ¿Cuánto ha leído toda la historia de Job? Y Dios dijo, no te preocupes, Job, que yo te doy el doble. Ahora, la restauración de Job. Vamos a cambiar la historia, porque quiero hablar de que cuando el proceso finaliza,
viene el doble. ¿Estamos aquí? Si usted disfrutó alguna bendición en el pasado, la bendición que viene es superior. ¿Estamos aquí? No, yo no sé. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire, amados, si usted no agarra esta palabra, usted va a seguir en el proceso como un círculo. ¿Cuántos quieren terminar los procesos? La palabra de Dios vamos a leerla, Job capítulo 42. Para ir terminando, amados. ¿Estamos aquí, iglesia? Job capítulo 42, versículo 10. A su nombre. Tenemos la lectura. Job capítulo 42, verso 10 en adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién quita los problemas? ¿Cuántos me ayudan? ¿Quién quita las dificultades, las crisis, los problemas legales, problemas de abogacía, etcétera? Es Dios, hermanos. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Diga conmigo: voy a orar por aquellos que me deseaban el mal, para que Dios no los destruya. Voy a orar por aquellos que se ausentaron en mi proceso. Voy a orar por aquellos que no me visitaron cuando estaba afligido, cuando estaba triste, cuando necesitaba una palabra de alguien. Voy a orar por aquellos que me deseaban el mal, aquellos que hicieron hoyo para que yo caera. ¿Estamos aquí? Aquellos que deseaban mi muerte, aquellos que deseaban verme caído, aquellos que deseaban verme en el suelo, pisoteado. Voy a orar para que Dios tenga misericordia de ellos, porque mi restauración viene. ¿Cuántos pueden decir: mi restauración viene? Mi restauración en mi proceso, o mi restauración a mi proceso llega ahora. Y dice la palabra: cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, léalo, y aumentó, dice la palabra, al doble. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Dice la palabra. Oye, ay, hermano, eso sí me gusta. Y aumentó, dice la palabra, al doble. Si tú perdiste una tierra, Dios te la devuelve doble. ¿Cuántos lo creen? Si perdiste una casa, Dios te da dos y mejores. Hay gente que se lamenta: perdí mi tierrita, perdí mi casa. Dios, yo te vengo a decir, yo vengo a profetizarle a alguien: Dios te va a devolver lo que el diablo te ha quitado. A su nombre. Dice la palabra que Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aleluya. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos adoran la gloria? ¿Cuántos me ayudan a predicar en esta noche? Dice la palabra, ya me imagino Dios ahora le dice al diablo: ¿cuánto le robaste, diablo? 7,000 ovejas. Pues me le das 14,000 a su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos camellos fue que le robaste? ¿Estamos aquí? Fueron 3,000. El diablo me le da 6,000. Yo no sé de dónde se lo vas a traer, pero me le vas a dar al doble, al doble, al doble, al doble, porque si Dios lo dice, se cumple. Ahora el acusador es acusado. Aquel que fiscalizaba a Job y miraba los bienes y le tenía envidia, así como te han tenido envidia. Amados, se imagina el diablo: le voy a quitar 7,000 ovejas
3,000 camellos, pero jamás pensó que tenía que devolverlo al doble. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dijo el diablo, a este lo voy a arruinar. Y le dijo el Señor, sí, arruinarlo, porque quiero bendecirlo al doble. Quiero darle doble bendición. Y dice la palabra que Job pasó de tener 7,000 ovejas a 14,000. Ese es el Dios que yo estoy profetizando en esta noche. En el proceso Dios te lo devuelve al doble lo que hayas perdido. Estamos aquí, a los que están conectados. Y dice el verso 11: y vinieron a él todos sus hermanos. Bueno, ¿y por qué no vinieron antes? Mire que aquellos que se ausentaron, perdoname Job, porque no estuve en el proceso. Le venían a pedir perdón a Job. Vinieron sus hermanos y todas sus hermanas. Vaya, salió familia a su nombre. ¿Quién les puso en el deseo de venir a Job? Cuando terminó el proceso, diga conmigo, cuando termine mi proceso, Dios me devuelve el doble. La doble unción de la cual tenías, Dios te la devuelve al doble. La doble predicación, la doble ministración, la doble oración. Si orabas por los enfermos y eran sanados, ahora vas a sanar con la sombra, como Pedro, a su nombre. Estamos aquí, porque no solamente vienen materiales, sino espirituales. Y ya Job ya no ofrecía todos los días, ofrecía día y noche a Dios. Estamos aquí. Y dice la palabra, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, ya tenía casa Job. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido. Voy a traducir bien esto, porque Dios no le había traído mal, se lo había traído al enemigo. Pero Dios le había permitido al enemigo traer el mal a Job sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro a su nombre. Ahí venían aquellos, perdóname, aquí está, perdóname, aquí está, perdóname, aquí está, perdóname, aquí está, te tengo 10 ovejas, oh no, yo traje 100, nena, no, Dios me puso en el corazón traerte 1,000 ovejas. Estamos aquí. Mira, hermano. Y bendijo, dice el verso 12, Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Qué lindo número, a su nombre. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes. Significa que tenía más tierras. Si tenía 2 kilómetros de tierra, ahora 4, a su nombre. Estamos aquí. ¿Cuántos me ayudan? Si tenía el territorio de Jamastrán, le dieron Jamastrán y el paraíso completo a su nombre. Ganamos más terreno, porque la bendición es al doble. Estamos aquí entendiendo el mensaje. Y dice la palabra, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes. Significa que tenía que tener más tierras, y 1,000 asnas. Imagínense. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Wow. O sea que el diablo dijo, a este lo dejo sin familia. Y Dios dijo, no, a que le doy una mejor familia, a su nombre. Hay unos que dicen, ¿será con la misma o será con otra? Con la lepra y todo, la mujer le dijo, maldice tu Dios y muere. Entonces estaba viva. Amén. Le voy a confesar algo. Cuando alguien maldice a Dios, esa persona está sentenciada a muerte. Estamos aquí. Pero el que bendice a Dios está determinado a tener éxito. Estamos aquí. Y aquella mujer que maldijo a Job
no podía traer estas hermosuras mujeres y estos hermosos varones a su nombre. Dijo Dios, a este le doy otra esposa, porque aquella se murió en el camino. Cuando le dijo, maldice a Dios y muérete, solamente dio un paso y se murió. ¿Estamos aquí? Si aquella mujer con mirar atrás se volvió estatua de sal, imagínese esta con maldecir a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? El que me bendiga será bendito y el que me maldiga será maldito. Sencillo. Y dice la palabra en el versículo siguiente. Hay gente que dice, no, es que Dios la cambió. Bueno, si Dios cambió a la mujer de Job, cambia al diablo también. A su nombre. Y Dios no es que no ame al diablo, es que el diablo no ama a Dios. Y la mujer de Job estaba endiablada, que maldijo a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Y dice la palabra, verso 13, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Aput. Mire, hermano, lo mejor se lo dejo al final. Cuando Dios multiplicó la bendición de Job, la familia tenía que ser una familia bendecida y una familia de bendición, porque la palabra dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Se cumple en Job, el fruto de tu vaca, de tus ovejas, de tu rebaño, será bendito en la ciudad, en el campo, en todo lo que pongas tu mano será prosperado. Y Dios lo cumplió en Job. Vamos aquí. Pasó de tener 7,000 ovejas a 14,000. Pero el primer escenario es que también le quitaron la familia. Y Dios dijo, bueno, no hay familia, porque viene una familia mejor. A su nombre. Y dice el verso siguiente, lean conmigo. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Eran modelos. Lo dijo Dios. Dijo Dios que no había mujeres más hermosas que las hijas de Job. O sea que si aquellas eran bonitas, estas eran hermosísimas, como los ángeles de Dios. Que cuando a un rey las miraba y dice, oiga, el reino, me caso con ella. A su nombre. Cuando miraban las hijas de Job, los reyes decían, no, yo me voy a hacer sueldo a Job y le doy el reino y me quedo sin nada. Estamos aquí. Y dice la palabra, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia. Claro, porque había doble bendición. A ti te tocan 1,000 ovejas, a vos te tocan 1,000 ovejas, y a vos otras 1,000, y a vos otras 1,000, porque había herencia, porque la bendición de Dios se había multiplicado al doble, porque la bendición de Dios estaba al doble. A su nombre, iglesia. Amados, póngaseme de pie. Dice la palabra, después de esto vivió Job 140 años y dio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Desconéctenme ahí la transmisión. Gracias a todos los que estuvieron conectados.